Hola hermanos y amigos, bienvenidos a este nuevo programa. El día de hoy les tenemos unos testimonios muy bonitos que mi hermano Alex les va a platicar. Él ha tenido sueños y visiones del Espíritu Santo, advertencias de peligros de tiempos finales, cosas que vendrán sobre la tierra, juicios de Dios por el pecado de la humanidad. Y Dios en su misericordia avisa con mucha anticipación para que las personas se arrepientan de sus pecados, procedan a la conversión a Jesucristo, para que puedan escapar de estos eventos que vendrán. Pero ciertamente la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos mostrará lo que ha de venir, y la Biblia dice que Dios no hará nada sin anunciarlo a sus siervos los profetas. Le voy a dar la palabra a mi hermano Alex para que les cuente lo que Dios le ha mostrado en lo secreto. Adelante, hermano. Hola, hermano, ¿cómo estás? Bueno, hermanos y amigos, quería aprovechar esta oportunidad que nos da el Señor para dar testimonio y a Él sea toda la gloria. Nosotros solamente somos polvo y ceniza delante de Él. Cualquiera puede tener visiones y sueños, revelaciones del Señor. Tiene que estar, por supuesto, en comunión con Dios, mantener la santidad y todo esto es, pero cualquiera puede ser utilizado. Hay que buscar al Señor em, fuertemente en lo secreto y pedirle que te revele, que te dé dones, que te dé profecía, que te dé sueños y revelaciones que solo Él te puede dar para ver los juicios o las guerras que puedan venir en el futuro, ¿no? Voy a empezar con, con una visión que tuve de Estados Unidos. Yo empecé a ver desde como el aire, como a visión de un helicóptero, eh, estoy hablando encima del mar. Veía cómo se formaba una ola gigante, me encontraba como flotando. Yo no me veía a mí mismo, pero yo podía ver tanto la ola que venía eh, desde el lado izquierdo y se iba engrandeciendo. Y era una especie de ola gigante. Yo calculo que tendría más de 200 o 300 metros. Y a mano derecha veía una gran ciudad y no se me dijo qué ciudad era. Lo que sí supe en el espíritu, que era la costa oeste de Estados Unidos. Esta ola iba a arrasar con todo lo que encontrara. Yo calculé que la ola iba a pasar por encima de los edificios y todavía le sobraban centenares de metros, es decir, era gigante. Era un tsunami que no había visto el origen, cómo se producía, ni cuánto tiempo tenía formado, pero yo en el espíritu sentía que era algo devastador, era algo que causaba terror y esta ciudad iba a ser destruida. Estábamos hablando de la costa oeste de Estados Unidos, eh, específicamente California. Cuando empecé a averiguar e indagar un poco más en el tema, por supuesto que el Señor puede mandar juicios a través de terremotos, maremotos, pero también descubrí en las noticias que podíamos ver en esas semanas que Rusia había encargado hacer un gran submarino nuclear, que era el más grande de los que tiene ahora en la flota. Y este submarino puede cargar 6 ojivas nucleares del tamaño de más de 30 metros de largo, son torpedos. Y el submarino, su nombre es Belgorod. Tiene una estora de 178 metros, manga de 15 metros, eh, puede alcanzar hasta 32 nudos, unos 60 kilómetros por hora. Y leí que las especificaciones de este nuevo submarino que había creado Rusia podía lanzar torpedos sin estar tampoco tan cerca de la costa de Estados Unidos. Inclusive podían no solamente son torpedos, son drones que pueden viajar hasta más de 5 o 7 mil kilómetros, estamos hablando, por la capacidad que tienen de desplazarse.
Yo aquí tengo una foto más o menos de lo que puede causar una explosión de solo uno de las ojivas nucleares. Este armamento, estos torpedos se llaman Poseidón y se llama el arma del apocalipsis. Es el arma del fin de los tiempos. Le voy a mostrar un poco para que vean. Eh, a ver, no se ve tan bien tal vez aquí. Sab- Y Se confunde desapareció con la la, imagen. ya, pues, por ahí dice la imagen. Yo Déjame ver también si había, yo aquí. también había visto información sobre eso y me parece que los torpedos nucleares pueden tener una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora y pueden avanzar prácticamente eternamente porque son de propulsión nuclear. Sí, son de Nunca, propulsión nuclear. Aquí está el segundo submarino, el que tiene Rusia. A ver, se desaparece. Aquí, el segundo submarino se ve. si lo De arriba acercas más abajo, el a tu segundo. cara, hermano, tal vez se ve. Acércalo más a tu cara, hacia el centro. Así, ahí, ahí, perfecto. El segundo submarino es el Belgorod y tiene capacidad de tener 6 ojivas nucleares. Eh, bueno, la sorpresa es que este submarino está hecho de un material especial donde prácticamente no se ve el calentamiento de los motores, o sea, a vista de radar no se puede apreciar, no puede aparecer en los radares, no puede aparecer a nivel satelital y tiene la capacidad de estar 120 días bajo el agua sin subir a la superficie. Es decir, que si el submarino se mete, vamos a suponer, en el norte de Europa, puede viajar 120 días y nadie va a saber dónde va, cómo va y en cuánto tiempo va a llegar. Y entonces los americanos estaban muy asustados y esta noticia salió alrededor del año, me parece, 2022, junto con un vídeo que hizo el mismo Putin promocionando el submarino y lanzándolo al agua, que fue mucho antes, ¿no? Mucho antes. El temor de los americanos son las cabezas nucleares de estos torpedos Poseidón, que se llama el arma del fin de los tiempos, o Satán 2, ¿no? Tiene la capacidad de poder destruir una ciudad como Los Ángeles completamente, solo con uno. Haría un tsunami radiactivo de tal magnitud que toda la ciudad estaría radiactiva por mucho tiempo y no solo la inundaría, sino que moriría automáticamente. Lo, Esta lo fue imp- una de las visiones. lo impresionante es que la mayoría de la iglesia, del pueblo de Dios, están dormidos. Parece que no saben qué hora es. No tienen idea de las inmensas capacidades destructivas de este tipo de armas. Tenemos que estar realmente clamando y orando a nuestro Padre Celestial para ser Sí, tenidos por dignos de escapar de lo que vendrá y poder estar en pie delante del Hijo del Hombre en su venida, porque estas son armas reales que se van a usar durante la tribulación. sí, Estamos dando la voz de alarma. Hermano, antes de que continúes con el siguiente sueño que nos vas a contar, quiero leer Amós capítulo 3, versículo 4 al 8. sí. Dice, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y el Señor Jesús enseñó que lo que Él nos diga al oído, lo gritemos desde las azoteas. Y es precisamente lo que estamos haciendo. Lo que Dios nos Sí, muestra al oído en revelaciones y sueños, lo estamos gritando porque es lo que viene y tenemos que estar preparados. Pues adelante, sí. hermano. Sí, cuando estaba orando para hacer este testimonio, le pedí al Señor que me diera de su palabra un versículo y me llevó a Salmos 49 y habla de la insensatez de confiar en la riqueza. Como sabemos,
En la costa este de Estados Unidos está la gente como que la gente rica, adinerada, muchas de ellas están en Hollywood, en estos sitios donde justamente la ira de Dios ha hecho que se incendiaran muchas casas, mansiones, tanto de gente rica como también casas y de gente humilde, ¿no? Y el Salmo 49 habla de esto, dice, ¿por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Salmo 49, 5, y voy a empezar el 6, el versículo 6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio. Estamos hablando de la sangre de Jesús, no tiene precio. Y no se logrará jamás, porque ellos por sus propias obras y por dinero nunca van a comprar la salvación para que viva en adelante, para siempre, y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. Imagínense, ellos piensan que nunca se van a acabar. Y sus habitaciones para generación y generación. Dan su nombre a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Selah. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñarán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Esto es lo que me enseñó el Señor cuando estaba orando por este tsunami que vendrá pronto a Estados Unidos. Y he escuchado tanto de usted, pastor, que soñó con el tsunami que va a ir a San Francisco y va a invadir Estados Unidos. Y yo creo que pronto Estados Unidos va a sufrir de la ira de Dios, ¿no? Hermano, si me Por, lo permites, me sí, gustaría comentar ese gran tsunami que yo vi que destruía la ciudad de San Francisco, que yo vi que destruía la Universidad Berkeley. Yo vi que llegaba hasta unas colinas detrás de la Universidad Berkeley. Así como te pasó a ti, yo no supe cuál fue el origen de ese tsunami. Yo no sé si fue un arma nuclear, yo no sé si fue un asteroide, yo no sé si fue un terremoto, no sé si las placas tectónicas se movieron y aventaron el agua como en el caso del tsunami de Indonesia. No lo sé. Solo sé que fue sorpresivo. Fue sí, de una manera que no hubo tiempo para prepararse. Y fíjate que estaba viendo un documental sobre el Belgorod y el Poseidón y ese mi torpedo nuclear que nos platicabas. Y quedé muy impresionado realmente al saber cómo este torpedo puede viajar como a 100 kilómetros por hora, pero no viaja muy hondo, viaja muy, muy superficial, a unos centímetros por abajo del agua. ¿Por qué? Porque si lo lanzaran muy profundo, chocaría antes de tiempo con la placa continental y explota antes. sí, Y lo mandan sí, muy, muy superficial sobre el agua para que casi, casi impacte en la playa para que sí, la explosión sea lo más cercano posible a la costa. Y me llamó mucho sí, la atención y vi que realmente no existe mucha tecnología para poder detenerlo e incluso para detectarlo. Esto está a la vuelta de la esquina, por eso lo estamos predicando. Esto está a la vuelta sí, de la esquina. Esto no es una fantasía, no es algo irreal. Esto viene sobre la tierra. Entonces sí, tenemos que estar buscando ser llenos del Espíritu Santo para escapar de todo esto. Oír, ¿no? Quizá amén, Dios puede dar una orden. Salte de la ciudad, vete a otro lado y librar a nuestras sí, familias. Bueno, hermano, sí. síguenos contando. Sí, bueno, también en este año tuve un sueño en donde me encontraba yo con mi hermano mayor, que tiene 5 años más que yo, con mi hijo y con un amigo de mi hijo que no sé quién era. Estábamos debajo de un edificio, como en la planta baja del edificio, y este edificio era como, ¿cómo decirle? Era como de aparcamientos, pero yo miraba hacia arriba y era hueco. No podía ver en los coches aparcados, porque normalmente los parkings de coches dentro del edificio tienen un hueco por donde sube el elevador y uno puede ver hasta arriba ese hueco, ¿no? Que es donde buscan el coche y te lo bajan a tu altura. Estaba viendo hacia arriba y era como una espiral
de metal y de repente yo empecé a sentir un terremoto súper fuerte. Sabía que se estaba moviendo fuertemente la tierra, pero yo y mi hijo estábamos en calma porque podíamos salir por cualquier parte. El temor mío era por mi hermano mayor, que no sabía si iba a salir y le iba a caer alguna cosa encima y moriría, ¿no? Y moriría en condenación, porque él todavía no es salvo. Entonces, cuando vi hacia arriba, hacia el edificio, veía que el helicoide, o sea, el espiral se movía como si fuera de juguete. Y dentro de mí, en el espíritu, supe que era un terremoto tan fuerte que pasaba de los 10 grados de la escala Richter. Es decir, lo que estuviera de pie no se iba a mantener de pie, porque hacía así. El edificio era como una hoja de papel con viento y en eso ya terminó el sueño. Pero dentro de mí escuché este nombre, escuché San Bernardino. Sabíamos que estábamos en California y hay una ciudad que se llama San Bernardino, que está entre Los Ángeles, muy cerca de Los Ángeles y a la altura más arriba de Los Ángeles y San Francisco. Es decir, que en ese sitio posiblemente podría haber un gran terremoto porque también cerca pasa la falla de San Andrés. Quiero leer Isaías capítulo 24, versículo 20. Dice, temblará la tierra como un ebrio, será removida como una choza, se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. La Biblia habla de megaterremotos del tiempo del fin. Sí, el Señor Jesús dijo que habría terremotos. Claramente, mientras más nos acercamos al fin, estos terremotos van a ir superando las escalas Richter, ¿no? Que creo que el mayor Sí, terremoto registrado en la historia es 9 punto algo, creo que fue en Chile. en Chile, Pero pronto, 1963. sí, y pronto vamos a entrar a la época donde los terremotos van a superar la escala 10 y un terremoto escala 10 no queda nada en pie. Es demasiado masivo. Nunca en la historia se ha visto algo así. Pues Dios va a sacudir los cielos y la tierra. Hay que estar preparados caminando con Jesús. Qué fuerte, hermano. Amén, amén. Tenemos que estar irreprensibles delante de Dios. No es tiempo para estar jugando. Tenemos que santificarnos, obedecer sus mandamientos, seguir su palabra, obedecerlo a Él, porque como dice la palabra, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Hay muchos que dicen, yo creo en Jesús, yo lo sigo. No, seguirlo quiere decir obedecerle, no creer mentalmente. No, es que yo conozco a Jesús, yo creo en Él. No, no es así. Entonces, hermano, si me permite, voy a hablar de otro momento que tuve orando, que se refiere mucho a Estados Unidos. El Señor me ha dado en carga interceder mucho por Estados Unidos y sobre todo por la costa oeste, por la costa oeste. Sin embargo, luego le voy a hablar de una visión que tuve de la parte este de Estados Unidos. El 3 de noviembre del 2022, le escribí a usted que estaba orando por las naciones y apunté que cuando oraba por las naciones sentí orar por Estados Unidos porque tenía dentro de mí una carga de oración por Estados Unidos. De hecho, yo oro mucho por Estados Unidos, Canadá y México, porque son los tres países que más siento orar como carga de oración. Y en el momento que estaba orando, yo sentí un gran escalofrío en mi espalda, como, como si me estuvieran rasgando la espalda así, como eléctrico. Y en mí sentí eh, una, una explosión, solo el ruido, no vi nada, solo el ruido, como si hubiera caído una bomba atómica y como por 20 segundos se escuchaba la onda expansiva de la bomba, así. Y nunca terminaba, y nunca terminaba, y nunca terminaba. Y mientras oraba, se sentía cómo se expandía la bomba. Era impresionante cómo el ruido, lo puse después en audio me parece que en el Telegram, que usted me pidió que lo grabara, y escuché el ruido de una explosión atómica. Era una bomba que no se acababa nunca de expander. Era impresionante, como unos 20 segundos.
Eso es una de las revelaciones que me dio el Señor en audio, ¿no? Solamente en audio. Pero luego em, tuve una visión de la ciudad de Nueva York. Ustedes saben que en la afuera de Nueva York, de frente de la ciudad de Manhattan, que es una isla, está la Estatua de la Libertad que le regaló eh, Francia a Estados Unidos. Y yo vi en una visión cómo se podía volar alrededor de la Estatua de la Libertad y estaba en una forma y una composición en buen estado, ¿no? Estaba tal cual como si uno diera un paseo en helicóptero alrededor de la estatua y se veía perfecto, como un blanco verdoso, ¿no? Más o menos. Pero luego esa visión cambió completamente y vi la cabeza de la Estatua de la Libertad, solo la cabeza y la corona toda quemada como un cerillo, como si cogieran un cerillo y lo queman. Y entonces queda toda la corona y todo eso quemado así como palitos negros, la cara toda quemada y todo eso deteriorado, deformado. Eh, para mí esto simboliza la parte económica de Estados Unidos. Estados Unidos, como sabemos, su bolsa de valores está en Wall Street y está en la ciudad de Nueva York. Y en el año 1929 fue el quiebre de la bolsa de valores, cuando mucha gente perdió todo lo que tenía porque invertía en acciones y tenía fe en las riquezas y no en Dios, como está volviendo a pasar ahora, que abandonaron completamente a Dios. Cuando Estados Unidos, su constitución estaba basada en la palabra de Dios, ahora están completamente alejados de Dios. Entonces, esta pequeña visión de la Estatua de la Libertad para mí simboliza un quiebre económico, algo que va a suceder pronto, en donde Estados Unidos no solo va a ser deteriorada por terremotos, tsunami y todo esto, sino económicamente va a ser quebrada. Sí, muchas veces cuando Dios nos habla, a veces nos muestra cosas literales que van a suceder, ocurrir al pie de la letra como lo estamos viendo. Pero en algunas otras ocasiones nos habla en parábolas, en figuras de lenguaje, en misterios, y en oración después nos da la interpretación, nos muestra cuál es el significado, y bien podría ser este el caso, ¿no? Les quiero leer Juan capítulo 16, verso 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, Amén. tenemos que anunciarle al mundo lo que hemos oído en el lugar secreto de parte de nuestro Dios, porque ciertamente viene gran quebrantamiento sobre las naciones. Hermano, síguenos contando tus testimonios. Bueno, uno de los testimonios que me impactó bastante eh, era una visión que me hizo ver el Señor, como que yo tenía una bolsa, no sé qué material era, podría ser de cuero, y dentro de esta bolsa había monedas que yo podía sacar, pero era impresionante porque las monedas se iban transformando en mapas de países. Era como si yo sacara la moneda y se desplegaba y se iba abriendo un mapa delante de mis ojos y podía ver como si estuviera en una sala de estas de tipo militar. La primera moneda que saco era el mapa de Estados Unidos y cuando saco la moneda y veo Estados Unidos y hago así, se vuelve todo un mapa impresionante desglosado delante mío y me encuentro como de repente en una sala de observación y era como si estuvieran viendo el país desde arriba, desde otro lado del mundo y en ese mapa se veían una especie de blancos eh, parpadeando, pero eran como estrellas, eran como luces rojas. Estas luces rojas se encontraban en las cuatro esquinas del mapa de Estados Unidos, dos arriba y dos abajo. Si nosotros nos ponemos a ver el- la protección o como diría yo,
Sí, las armas antiaéreas o antimisiles que tiene Estados Unidos están justamente en las esquinas. Em, Parte están en el estado de Washington, por ahí donde está Nevada y Seattle. Otra parte está en la parte de abajo donde está California y San Francisco, San Diego, que hay bases militares. Otra parte está en la parte de New Jersey y Nueva York. Y otra parte estaría en Virginia, donde está el Pentágono, donde está el Congreso, donde está la Casa Blanca, en Virginia, en Washington, D.C. Y por ahí por Georgia. Aunque también Estados Unidos tiene bases militares en Pensacola, cerca de Florida, lo que es la parte de Florida del Sur y todo esto. Pero estos blancos, parecían ser como blancos militares, donde otra nación estuviera viendo para dispararle y parpadeaban con luz roja y me llamó mucho la atención. Y yo, wow, esto podría ser un blanco militar de misiles, ¿no? De misiles balísticos o hipersónicos. Y luego empecé a sacar de ahí otra moneda y me acuerdo que salió la figura de la moneda de la península de la India. Y yo hacía así, veía la moneda y la ponía sobre una mesa. Y luego saqué otra tercera moneda y tenía una forma extraña que al principio pensaba que era Filipinas, pero es una isla de forma alargada que podría ser Japón, podría ser Indonesia, podría ser Filipinas, inclusive podría ser Taiwán. Pero lo particular de esta moneda, cuando yo la miraba a trasluz, era una moneda que a simple vista no se veía, pero luego la ponía así y se veían circuitos integrados como si estuviera viendo una placa de un ordenador, de una computadora, y era traslúcida. Se veían las conexiones y los circuitos entre cada uno de los chips y esta moneda brillaba mucho y me llamó mucho la atención. Y ahí luego saqué de la bolsa moneda de 2 euros y de 1 euro y me las guardaba. Y esto no sé qué significa, pero cuando le escribí a usted, usted me dijo, bueno, tienes que orar y ayunar y tal vez te dé el significado porque tal vez esta moneda de 1 euro y de 2 euros tengan que ver con el significado de lo anterior, pero no tuve ninguna respuesta de lo que significaba. Sí, probablemente pudiera significar los eventos que van a estar involucrados para desencadenar ese ataque en esas cuatro estrellas brillantes, ¿no? Algo tal vez va a tener que ver la India, algo Taiwán, definitivamente Taiwán sabemos por qué, ¿no? Taiwán es el Sí, primer productor a nivel mundial de chips sí, y Taiwán es un estado separatista de China, China continental. Los chinos se niegan rotundamente a dejar ir a Taiwán en independencia, entonces constantemente están enviando aviones, barcos, submarinos a vigilar Taiwán y Estados Unidos apoya a Taiwán. Taiwán es un aliado, entonces definitivamente el conflicto Asia-Pacífico pudiera desatar una guerra mundial donde China está involucrado, ¿no? Donde se cree que en la lista del top 10 de naciones más poderosas del mundo, la primera nación es Estados Unidos, pero la número dos es China. Y obviamente también la India podría estar involucrado porque la India es un aliado de Estados Unidos. La India tiene serios problemas con China. Hay varios conflictos en la frontera ahí cerca de Nepal, donde soldados chinos desarmados por cierto trato pelean con soldados de la India y pelean a palos y hasta se matan. Constantemente hay conflictos en esa frontera norte de la India con China. Entonces, pudiera Dios estar mostrando claramente cómo se podrían desencadenar los eventos en tiempos finales que conlleven a un conflicto de desproporciones globales, porque China es aliado de Rusia. Rusia actualmente es la nación que posee los misiles hipersónicos que son imparables. La mayor tecnología sí, de misiles balísticos intercontinentales la tiene Rusia. El mayor sí, arsenal nuclear en el mundo lo tiene Rusia. sí, Entonces es el que va a la vanguardia. Yo al oír este testimonio, yo percibo como con Dios nos está mostrando cómo los eventos se podrán llevar a cabo. Y al mencionar los euros,
obviamente aquí también Europa está involucrada, ¿no? Europa Sí, es parte de la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, Estados Unidos también está involucrado. Y quizá al ser monedas de poco valor, tal vez se habla de una recesión también que también va a afectar a Europa. sí. Entonces, definitivamente que hay Hambruna. un misterio escondido, pero nos podría estar platicando cómo una nación va a arrastrar a otra y va a arrastrar a otra y va a arrastrar a otra. Y por ejemplo, hace tiempo hubo una crisis del agua en Taiwán. Se requiere mucha agua para producir chips Sí, y con esta crisis de agua afectó a todo el mundo los chips para producir automóviles, para la industria aeroespacial, para las computadoras, para sí, todo. Y hubo una baja muy, muy crítica. Por ejemplo, las empresas automotrices, cuando alguien quería ir a comprar un auto a una agencia, pues tenía que entrar en lista de espera porque había una escasez de chips. Entonces, si Taiwán entra en guerra, el mundo entero lo va a sentir. El mundo seguro. entero. Porque los aviones usan chips de Taiwán, las computadoras usan chips de Taiwán, los automóviles usan chips de Taiwán. Es un productor barato, por eso el mundo entero le compra a Taiwán. Entonces, yo definitivamente creo que Dios le mostró a mi hermano eventos geopolíticos que van a desencadenarse en el tiempo del fin y que culminan en una guerra nuclear. Sí, podría ser. Yo en esos días, perdón, en estos últimos días estaba leyendo Jeremías y me tocó leer, justamente le iba a preguntar, pastor, si Jeremías 25 se podría repetir, porque habla de la copa de ira para las naciones. Voy a leer para ser breve, ¿no? Jeremías 25-27 dice, le dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagaos, y vomitad y caed, y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber, porque he aquí, a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Todos los moradores. No estamos hablando nada más de una zona. Exacto. Sí, Sí, definitivamente es una profecía de doble cumplimiento, ¿no? Para el pasado, cuando Babilonia atacó a muchas naciones y las destruyó, Israel, Egipto, los sirofenicios, todo Moab, Amón, Edom, pero también es una profecía para el tiempo del fin. Todas las naciones de la tierra beberán de la copa de la ira de Dios. sí, Qué fuerte, hermano. Em, sí. Quiero leer algunos pasajes de la Escritura que nos hablan de guerra nuclear. Sobre todo Zacarías fue Zacarías, uno de los profetas que más vio la guerra nuclear. sí, Este siervo inútil ha visto guerra nuclear. Yo vi Rusia atacando con armas nucleares a Estados Unidos regresando el ataque a Rusia. Yo vi en wow, sueños y visiones la ciudad de San Diego desaparecer. Conozco personas de Estados Unidos que han soñado lluvia de misiles nucleares que caen sobre su territorio. Esto viene, esto viene. Eh, tenemos el tiempo contado, estamos en cuenta regresiva para ganar a la mayor cantidad de personas para Jesús. Quiero leerles Zacarías capítulo 14, versículo 12. Dice, esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Eso es lo que sucede con un arma nuclear. Se hacen vapor, están parados y hay algo que se denomina mancha nuclear, que en una roca se ve como una especie de sombra pero sombra que no se quita. Y es que ahí estuvo una persona y se hizo vapor, fue vaporizada de tan altas temperaturas. Dice, estando sobre sus pies, dice, la carne de ellos se corromperá y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Cuando estalla un arma nuclear, los órganos blandos son los primeros que desaparecen. Los ojos se derriten, la lengua se derrite. Después, lo relativamente más resistente, lo óseo, dura un poquito más, pero todos los órganos blandos se hacen vapor, se vaporizan. Y precisamente Zacarías vio esto, estaban de pie
Su lengua se deshizo, sus ojos se deshicieron, ellos estando parados aún. Y Zacarías en este verso no es el único en el cual vio la guerra nuclear, también lo vio en Zacarías capítulo 5, la profecía del rollo volante, donde dice que alcé mis ojos y miré y aquí un rollo que volaba. Un misil balístico intercontinental o un torpedo nuclear parecen rollos. Y vamos a sí, ver que las dimensiones mencionadas por Zacarías son exactamente las mismas dimensiones de un arma nuclear. Dice, y me dijo, ¿qué ves? Respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Un codo son 45 centímetros. Entonces, estamos hablando de casi 4,5 metros de ancho y casi 10 metros de largo. Perfectamente bien podría cuadrar con las dimensiones de un arma nuclear. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Misiles balísticos intercontinentales siendo disparados por Rusia hacia Estados Unidos y los de Estados Unidos volando hacia Rusia, los de Europa hacia Rusia, los de Rusia hacia Europa, ciudades desapareciendo en segundos. Esto es lo que viene. No es una suposición, no es una leyenda, no es fantasía, no es ciencia ficción. Esto es lo que viene. Por eso tenemos que volvernos a Jesucristo con todas nuestras fuerzas. Esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la Tierra. Y las rutas de los misiles balísticos intercontinentales, eso es lo que hacen. Primero salen al espacio, viajan y después caen en picada, tomando una aceleración tremenda para que no los puedan detener. Y las cabezas sí, nucleares se separan. Quizá podrán parar sí. una, pero van a poder parar las otras 10 cabezas nucleares cayendo a una No, velocidad asombrosa. ¿Existe alguna defensa antiaérea que pueda no, detenerlos? Actualmente se está trabajando con el desarrollo de láser, ¿no? Armas láser que no necesariamente tienen que despegar y alcanzarlos. Puede solamente a una forma muy rápida destruir los objetivos, los blancos. Pero ¿cuántos láser se necesitan para destruir esa amenaza? Y un arma nuclear tiene bomba señuelo. Cuando el arma nuclear entra en picada, en trayectoria de impacto, las cabezas nucleares se separan y son 20, 30. Y dentro de esas decenas de cabezas nucleares, algunas son señuelo, no traen nada, y otras sí son armas nucleares. Entonces ese láser no puede apuntarle a todas. Quizá destruya una, dos o tres, pero ¿qué tal si esas tres eran señuelo y no les da las verdaderas armas nucleares? Estamos realmente ante un arma de destrucción masiva que Dios permitió que el humano desarrollara para castigar a la humanidad por su pecado. Y dice, entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir. Quiere decir que va a ser Dios quien permita que presionen los botones nucleares, sea de submarinos, sea de silos nucleares o de esos camioncitos que viajan por Siberia en Rusia, que solamente se detienen, levantan el misil y sale disparado. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, porque esas van apuntadas a ciudades, y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa. La radiación permanece en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Yo no tengo la menor duda que Zacarías, en el capítulo 5, la profecía del rollo volante, se refiere a armas nucleares. No tengo la menor duda. Em, Porque dice que la consumirá con sus piedras. El arma nuclear destruye hasta las piedras, las vaporiza y permanecerá en su casa. Habla de radiación. Entonces, sí. mis hermanos, esto que estamos hablando hoy en este programa, lo que vio mi hermano Alex en Sueños y Visiones, son advertencias del Espíritu Santo, principalmente a la iglesia, pero también al mundo, de que con la ira de Dios no se juega. Y este mundo, con su pecado, con sus abortos, con su brujería, con su drogadicción, con sus asesinatos, con su homosexualidad, fornicación, libertinaje, etcétera, con su vida perdida, mundana, con sus blasfemias, afrentaron al Dios viviente, lo hicieron enojar, y ciertamente la tribulación vendrá sobre la tierra, como un lazo, para probar a todos los moradores de la tierra. Hermano, ¿tienes alguna otra visión, algún otro sueño? Sí, tengo ya no de Estados Unidos, sino de Europa, específicamente Francia. Yo recuerdo una vez estaba orando y me mostró la cara, el Señor me mostró la cara de el presidente de Francia, Macron, como viendo
a través de un cristal, pero en ese cristal había como un destello. Ese destello se reflejaba en su cara, en sus ojos, y él veía a través de eso como si explotara o hubiera una gran luminosidad. Y luego que pasó todo esto, el destello, él hacía con la cara como que algo así, como que negando, como que algo no le había caído bien. Podría estar viendo también un monitor a distancia en donde veía noticias y cosas de estas que le desagradaban, pero la cara de Macron era ¿no? Una vez también orando, estaba yo preguntándole al Perdón, Señor hermano, cuál perdón, era hermano, el sitio menos seguro. Sí, perdón, hermano, es que se cortó. La sí. cara de, de Macron, ¿cómo era? Era como de decepción, como si lo hubieran pegado a alguna parte del país y él estuviera diciendo, wow, como que perdió algo, ¿no? Como que le empató algo que vio en esa ventana o en ese monitor que estaba mirando. Y hacía así con la cara y bajaba la mirada y le daba como un enfado, se veía como un enfado en su cara. Eso fue lo que percibí. Luego, orándole al Señor, también le preguntaba que cuál era el sitio menos seguro en el caso de impactar una arma nuclear. Y el Señor me llevó a un sitio que está en la costa sur, ¿verdad? En la costa azul, que es entre Francia e Italia. Y se veía un punto que parpadeaba en rojo, tuc, 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 y era entre justamente la frontera de los dos países. Al parecer, lo que yo veo que tiene cierto sentido es que Francia, todo lo que son los reactores nucleares, no los tiene en el centro del país, lo tiene hacia la frontera, hacia los lados, hacia las partes de España, hacia las partes que colindan con los demás países, porque en el caso de una explosión nuclear no moriría la mayor parte de la gente, sino se iría a otros países vecinos, ¿no? Entonces me mostró este punto parpadeando entre Francia e Italia, que significaría un punto muy peligroso. Eso es lo que me mostró. Gloria a nuestro Dios que nos avisa lo que va a venir, nos muestra el futuro. No sabemos qué tanto nos toca a la iglesia de Jesús vivir, no lo sabemos. ¿Qué, qué tanto van a avanzar los eventos de tiempos finales antes del arrebatamiento de la iglesia? Pero sí, lo que sí sabemos, tenemos por certeza que el Señor Jesús vendrá y nos sacará de la tierra antes de que empiece lo peor, la catástrofe. Amén. Amén. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que el juicio de Dios, es necesario que el juicio de Dios comience por su casa. Y si comienza por su casa, ¿cuál será el fin del impío el pecador? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío el pecador? Y vemos claramente que el juicio de Dios empezó por su iglesia, ¿no? Las persecuciones de los romanos a los mártires de Jesús en el tiempo de los Césares, del Coliseo, todo esto, la iglesia de Jesús ha sido perseguida a lo largo de los siglos por el Islam, por los romanos, las persecuciones del catolicismo en la Edad Media, donde masacraban a los cristianos en la Inquisición y todo esto. Actualmente todavía hay persecución al cuerpo de Cristo. La iglesia realmente hemos sido pasados por fuego en estos 2000 años de gracia. Muchos cristianos han sufrido muchísimo. Por ejemplo, en la India y Pakistán quemaban a los cristianos. En Corea del Norte los meten a la cárcel, a campos de concentración y los matan. En Arabia Saudita los meten a la cárcel y los decapitan. En Irán los ahorcan. No se diga en África, toda la persecución. El juicio de Dios primero comienza por su casa, pero después va a juzgar a las naciones, va a empezar la tribulación. Y nosotros ya no vamos a estar aquí. Jesús va a arrebatar a su iglesia antes de que empiece la tribulación de 7 años. Lo muestra la escritura muy claramente. El libro de Apocalipsis muestra por orden, cronológicamente, cómo va a ser los eventos y la iglesia vuela en el capítulo 4. No entra ninguno de los juicios de la tribulación. Y el libro de Apocalipsis va por orden. Sí está escrito cronológicamente porque la misma estructura del libro de Apocalipsis lo demuestra. Los juicios van en progresión ascendente
de menos grave a más grave. La estructura del libro de Apocalipsis demuestra que el libro de Apocalipsis sí está escrito en orden cronológico. Y esta es una de las más grandes evidencias de que la iglesia no verá la tribulación, se va en el arrebatamiento, la estructura del libro de Apocalipsis. También el apóstol Pablo en Tesalonicenses muestra que el anticristo no se puede manifestar sin lo que le estorba, que es la iglesia, sea quitado primero. Y cuando la iglesia sea quitada, dice, entonces se manifestará aquel inicuo. Y sabemos que la aparición del anticristo es el primer juicio de todo Apocalipsis. Entonces, pues nos deja todo esto meditando, ¿no? Estoy listo, si suena la trompeta en este momento, mi conciencia está limpia, estoy lleno del Espíritu Santo, estoy obedeciendo a Jesús, estoy en santidad, tengo puertas abiertas al pecado, eh, mis ropas espirituales están sucias, manchadas, arrugadas, o realmente estoy en el camino de Jesús, estoy guardando la palabra de su paciencia. ¿Cómo es tú estás parado delante del Señor Jesús? Que a fin de cuentas esto es lo que más importa de todo este programa. ¿Cómo estás tú frente a Jesús? ¿Estás en salvación? ¿O Él te diría, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad? Hermano, no sé si tienes algún otro testimonio. No, que yo recuerde, no. Estos son los testimonios que he visto eh, en visiones y en sueños. El más impactante para mí fue el tsunami que iba a acabar con una ciudad de la costa oeste y las monedas que eran desplegables, que de repente sacaba la moneda y se veía enorme, como si las proyectaran en una pantalla magnificada, o sea, era impresionante. Eso fue lo más impactante que he visto. Y bueno, la Estatua de la Libertad destruida causó un poco de malestar, ¿no? Ver cómo estaba quemada. Para mí que es quiebra económica, es lo que significa esto. De resto no me acuerdo de otra visión actualmente. Hermano, y con todo esto que tú viste, con todos tus sueños y visiones, ¿qué mensaje central le darías a los que van a ver este video? Bueno, yo a todas las personas, amigos, hermanos, y gente que va a ver este video, que piensa que todo esto que estamos diciendo no va a ocurrir, que pueden seguir haciendo lo que quieren, lo que les gusta, lo que le gusta a la carne. Nosotros estábamos en pecado y el Señor nos rescató. Pero Él abrió nuestros ojos porque en algún momento alguien nos predicó la palabra, como ahora vamos a hacer nosotros y estamos haciendo. Se acercaron, tuvieron paciencia, amor y nos predicaron del Evangelio, que significa la buena nueva. Quería decir que, como dice el libro de Pablo, dice, por cuanto todos pecaron, fueron todos destituidos de la gracia de Dios. Entonces, nosotros pensamos que somos buenas personas y pensamos que no va a haber un final malo para nosotros. Muchos están engañados, creen que el infierno no existe, creen que son buenos porque hacen buenas obras, ayudan a personas y todo, y que cuando mueren no pasa nada malo, pero eso te lo muestra el Espíritu Santo. El que te da revelación de lo que tú has sido como persona, de tus iniquidades, tus pecados, y no porque estemos juzgando a alguien, es el Espíritu Santo. A veces hay caminos que para el hombre son rectos, pero su fin es camino de muerte, ¿no? Dice la palabra. Nosotros tuvimos la suerte que muchos nos corrigieron de los errores. El Señor nos fue abriendo los ojos y le decimos a todas estas personas que todas estas cosas van a pasar en esta generación, porque si ustedes se dan cuenta, las profecías, las visiones, no solo se están dando en personas adultas, ancianos. Ustedes van a ver en muchos hogares donde son incrédulos, son ateos, son gente que simplemente sigue una religión, a niños profetizando el fin de los tiempos, a niños hablando de la palabra de Dios cuando jamás los padres le han enseñado una Biblia, a niños hablando de sueños catastróficos. Y esto está profetizado en Joel, eh, que en los postreros días tus hijos tendrán visiones y tendrán sueños y visiones, y ellos profetizarán. Entonces,
Mi mensaje final es que tenemos que ir a los pies de Cristo, pensando que nosotros por nuestras propias obras no nos vamos a salvar, porque nunca vamos a poder ser un número tal de obras como para poder salvarnos, sino cuánto tuviéramos que hacer. Nuestro Dios fue tan amoroso, tan misericordioso con nosotros, que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por todos nuestros pecados. Entonces tenemos que buscar a Jesucristo, venir al arrepentimiento, buscar la santidad, obedecerle, no solo leer la palabra, sino obedecerla, es lo que dice el Evangelio. Y el Evangelio es la buena nueva. Él no ha prometido la vida eterna a todos los que creyeron en ese sacrificio y se arrepintieron. Entonces busquemos a Jesús, que son tiempos finales, no es tiempo para seguir tomando, fumando, consumir droga, en fornicación, en adulterio, supuestamente vivir con la pareja sin estar casados. Esto no le agrada a Dios. Los movimientos que hay anti bebés, o sea, los movimientos abortivos, las paradas que hacen de movimientos homosexuales en muchas ciudades de todo el mundo, era lo mismo que estaba ocurriendo en Sodoma y Gomorra, era lo mismo que estaba ocurriendo en los tiempos de Noé cuando vino el gran diluvio. Estaba ocurriendo todo eso. Dice que comían y bebían y se daban en matrimonio. Entonces, estamos igual o peor que en los tiempos de Noé. Y este es un momento para meditar en lo que le estamos ahora diciendo, que por revelación el Señor ha revelado a sus siervos. Nosotros no somos sino polvo y ceniza delante de Dios, y Él nos ha mandado a hablar de esta verdad, de estas revelaciones, para que la gente venga al arrepentimiento verdadero, siga a Jesucristo y se salve. Ese es el fin del Evangelio, que muchos procedan al arrepentimiento. Y Jesús quiere que tú te salves y que tú estés en su reino, que lo obedezca Am- y lo sigas. Amén, amén. El Señor Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y claramente la tierra está gimiendo con dolores de parto, ¿no? Y Sí. pues lo que mencionó mi hermano es cierto, ¿no? Esto que vemos no es para siempre. Realmente llega el cumplimiento de la Biblia. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán quemados y todas las obras de la tierra serán quemadas y deshechas. Pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Amén. Pues yo le doy gracias a mi hermano Alex por haber estado con nosotros en este programa, por habernos compartido lo que Dios le mostró, porque él está siendo obediente. Jesús dijo lo que les digo al oído, grítenlo desde las azoteas. Amén. Y Gloria a Dios. estamos gritando que esta es la generación del arrebatamiento, que esta es la generación del cumplimiento, que realmente eh, lo que está escrito va a suceder y que tenemos que estar preparándonos para el cielo, viviendo como si hoy fuera el último día, como si el Señor Jesús regresara hoy, no en pecado, ni en tinieblas, ni con cosas ocultas, porque el Señor Jesús tiene ojos como llama de fuego y todo lo ve y todo lo escudriña. Entonces, mis hermanos, si alguien quiere ponerse a cuentas con Dios hoy, si alguien quiere reconciliarse, como le dice la Escritura, reconciliaos con Dios por medio de Jesucristo, pídele perdón al Padre Celestial, confiésale tus pecados, invoca la sangre de Jesús, invoca a Jesucristo para salvación, ordena tus caminos para que Dios te muestre su salvación, ve a hacer cambios, produce frutos dignos de arrepentimiento, empieza a orar todos los días, empieza a leer la Biblia todos los días, empieza a buscar esa comunión fuerte y constante con el Santo Espíritu de Dios, bautízate de adulto en agua por inmersión en el nombre de Jesucristo y procura vivir en santidad, practica el dominio propio, la justicia, porque nuestro Dios es un Dios de justicia. El que quiera caminar con Dios tiene que vivir en justicia. Y busca al Señor Jesucristo, pide en oración que te bauticen con Espíritu Santo y fuego, y gloria a Dios, busca el reino de Dios. Amén. Eh, pues gracias hermanos por habernos escuchado y pues nos despedimos. Gloria al Señor Al Jesús. Señor Jesús. Amén. Saludos, hermano. Adiós. Un abrazo.